es que el Señor me ha puesto en este mundo y me ha puesto para los demás. Bienvenidos a otro episodio de Historias de Vida, este podcast que llega a ustedes gracias al equipo de producción de gestión comunicacional de la UPTANCA. Hoy nos encontramos en Guaremal, en el complejo Casa del Amigo que dirige nuestro querido amigo, quien además de ser profesional del diseño, ha sabido dibujar su vida con trazos de fe y entrega. Nos referimos al padrecito de la universidad, Arseny Soto. Bienvenido, Arseny, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Siempre bien, muchas gracias, Sonia. Arseny, cuéntanos de ti desde tus inicios desde la niñez. Bueno, debo decir que pensar en mi niñez, en el contexto de la UPTANCA, para mí es hablar de dos etapas, pero que van como en la misma línea. Por el hecho de que la UPTANCA, antes de ser mi lugar de trabajo, había sido mi casa. Por el hecho de que lo que antes era la sede de Santa María, ahorita el núcleo de salud y deporte, había sido un seminario salesiano. Y yo crecí en el seminario salesiano y estuve allí. ¿A qué edad llegaste al seminario? 11 años de edad, era niño todavía. ¿Y qué te hizo salir de lo tradicional a incursionar en el mundo salesiano? Mira, no sé, desde pequeño había tenido esa inquietud de poder vivir buscando las cosas de Dios en el mundo. Y por cosas de Dios, cuando conocí ese lugar, sentía que era para mí, pues. ¿No tuviste ninguna persona que te dijera, vamos, que yo quiero que tú seas el cura o el padre de la familia? ¿Fue algo innato en ti? Sí, fue algo innato en mí. Mi familia, aunque siempre católica, no habían sido de los más practicantes. Es decir, como dicen algunos, no, un católico normal. Pero aún así, bueno, desde mis tiempos de catequesis, con la comunión, la confirmación, el sacerdote sí notó, ¿no?, que había como una inclinación a un estilo de vida distinto. Y como propuesta me mostró este seminario y nada, quedé cautivado con ese mundo. Y en ese mundo y en esa cautivación de la religión, ¿qué tiempo estuviste? En el seminario salesiano estuve 5 años. Bueno, todo el bachillerato. Todo el bachillerato lo hice desde el aspirantado Santa María. Y una vez que te graduaste de bachiller, ¿qué hiciste? Allí fue cuando comencé a evaluar otros caminos. Es decir, todavía seguía allí esa inclinación por la actividad religiosa, por enseñar la fe, pero al mismo tiempo quería desarrollarme en un campo más creativo, más laboral, podría decirse que hasta más manual, ¿no? Y en ese momento me pareció que el día a día del sacerdote era mucho más intelectual a lo que yo buscaba. Entonces, nada, evaluando caminos, terminé inclinándome por la publicidad y a eso dediqué los siguientes años después del bachillerato. Te formaste en el área de la publicidad. Así es. Y el diseño. Así es. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste? Estudié un instituto, UTIRLA, en El Paraíso, Caracas. Ahí fueron, bueno,
toda la etapa técnica la desarrollé allí. Seguidamente tuve experiencia en el área publicitaria, pero propiamente con la serigrafía textil. Me especialicé en esa área también. Estuve unos años trabajando por cuenta propia en esa área. Y cuando vine a ver, la escuela en la que yo había estudiado serigrafía, terminé prácticamente siendo el exclusivo que les hacía el diseño. Entonces, bueno, me sentía muy feliz. Estaba desarrollando lo que quería, como quería. Ya estabas pintando tu futuro porque años después que te formaste como publicista y serigrafista, entonces construiste tu propia empresa, por llamarlo de alguna Sí, sí. manera. Constituiste ese equipo de trabajo que no llegó solo, porque después que estudiaste y te formaste, conociste a la mujer de tu vida. ¿Cómo Mira, fue? no Cuéntanos fue eso. después, no fue después. Todo eso venía como esperándome en cada curva del camino, ¿sabes? Es decir, yo salgo del seminario y busco esta carrera universitaria y prácticamente iniciando la carrera conocí a ese amor de mi vida. Nos conocimos justo en actividad de iglesia. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, había como intereses comunes y eso hizo que la relación lograra mantenerse por mucho tiempo. Ambos compartían la religión, Sí, pero antes de pasar o seguir conversando sobre tu área de publicidad, también sé que cuando ya formalizaste tu relación con tu actual esposa, que fue el amor de tu vida desde muchacho, proseguiste tus estudios salesianos, católicos, porque también quisiste formarte como eres hoy, un diácono. mira, fíjate que no fue así de inmediato. Ajá, cuéntanos. Ya yo tenía años laborando por cuenta propia en el área de la publicidad y ya nos habíamos casado, ya teníamos nuestros niños y cuando estaban entre 2 y 4 años fue cuando, bueno, uno dice, me llegó la idea, ¿no? Pero los que somos de fe es lo que interpretamos como que fue el momento del llamado. Y cuando me llegó esa idea, de verdad nunca en mi vida me había pasado por la mente verme yo como diácono. Fue inesperado cuando se dio ese momento de la idea, del llamado. Y afortunadamente aquí en la comunidad teníamos un diácono, Juan Evelio, que en paz descanse, con el que pude compartir la inquietud y fue quien me orientó muchos años después del seminario y de haberme graduado en la universidad. O sea, que esa semillita que comenzó a crecer en el seminario no dejó de crecer nunca. No, Esa allí planta fue estuvo. creciendo, creciendo, hasta que hoy en día, o muchos años después, tuvo su fruto. Y Sí, recogiste la cosecha. lo curioso es que el fruto no era el que yo pensaba inicialmente. Y así suele ocurrir en estos asuntos vocacionales, ¿no? Bueno, el fruto es consecuencia de responder al llamado. Así. Dios te tenía este camino ya trazado. Yo estoy convencido que sí. Y entonces proseguimos en el área de la publicidad, donde hoy en día te desempeñas. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo comenzaste a trabajar en el área? Después de largo tiempo trabajando por cuenta propia, sí llegó un momento en que la dinámica económica se fue haciendo más compleja, ¿no? Los contratos eran cada vez menores y llegó el momento en el que consideré, bueno, ya es hora de trabajar para alguien. Y sin yo buscarlo, podría decirse, el amigo de una amiga me recomendó para trabajar en una televisora regional. Fui a la televisora regional, pero ni siquiera por el área publicitaria.
sino por alguna destreza en los equipos informáticos y necesitaban allí un operador para el máster. Entonces, podría decirse que ese fue mi primer empleo formal en una televisora. Podemos nombrarla. Sí, Mira TV se convirtió para mí pues en la oportunidad de aprender a desenvolverme en el mundo ahora como empleado. Y comenzaste en el área de la informática. Sí. Luego pasaste a ser camarógrafo o productor. En Mira ¿Cómo fue? TV, en Mira TV inicié como operador de máster. Ok. Al año siguiente ya coordinaba a los otros compañeros en el máster. Al año siguiente me dieron la dirección del estudio y allí dirigía lo que eran algunas transmisiones en vivo. Recuerdo, había un programa, se transmitía a principios de la tarde, que era de entretenimientos, músicas del momento. Otro programa que era final de la tarde, que era en el mundo del deporte, aquí de los Altos Mirandinos. Y finalmente en la noche la transmisión del noticiero. Luego de esos 3 enriquecedores años en Mira TV, bueno, en el día a día sí fui conociendo un poco el manejo de algunos equipos, de la cámara y de curiosear cómo era el asunto del encuadre y finalmente hasta de la edición de ese material. ¿Y en qué momento salió Arsenio Soto de Mira TV para incursionar en el mundo universitario? ¿Cuándo llega a la Uptanca? Hubo una persona que tenía en mente la reapertura del estudio de televisión en lo que era el Culca. Y montada en ese proyecto, quiso como armarse con personas de confianza que pudiera darle la mejor asesoría. Estas personas fueron a Mira TV a conocer cómo era un estudio. Allí me vieron y me conocieron. No sé qué habrá llamado la atención, pero meses después me hicieron la propuesta de ir a trabajar con ellos en lo que era el Culca para activar esa reapertura del espacio de televisión. En vista de que el Culca coordinaba todo lo que era el Programa Nacional de Enfermería y se asomaban las primeras promociones, graduaciones, entonces fueron corriendo pues a hacerme la propuesta. Yo simplemente la curiosidad de hacer cosas nuevas acepté y por ese camino fue que llegué. Pero en el Programa Nacional de Enfermería te captaron para generar la publicidad deseada para el programa. No, ellos me captaron con la intención de que cada una de las graduaciones estuvieran debidamente registradas, grabadas. Entonces allí sí me tocó desempolvar todo lo que tenía que ver con el conocimiento de las cámaras y afortunadamente los equipos eran similares a los de la televisora. Entonces nada, esos primeros años fueron de trabajo intenso. Son esas cámaras que todavía se encuentran en los estudios como decoración. Esa misma. ¿Estaríamos hablando de qué año? Estamos hablando del 2009 exactamente. Octubre del 2009 ingresé a lo que era el Culca o Uptanca. Ingresé propiamente a ese espacio que llamábamos televisión, ahorita es gestión comunicacional. Y no solamente hacíamos grabaciones de las promociones o las graduaciones, también muchos docentes realizaban con sus estudiantes actividades que querían que fueran registradas allí en el estudio o en los alrededores. Ese espacio era utilizado como herramientas para el aprendizaje. Tengo el conocimiento que décadas atrás, sí, eso era exclusivamente recursos para el aprendizaje. No solamente el área audiovisual en televisión, sino también en radio y fotografía.
Ok, entonces Arsenio Soto llega a hacer el trabajo de camarógrafo, Correcto. pero hoy en día no es el camarógrafo. Hoy en día es el creador de diversa cantidad de piezas publicitarias, flyers, diseños, incluso el editor de este programa. Cuéntanos en qué momento cambiaste de un rol a otro. Mira, no podría decir un momento, ¿sabes? Porque ha sido una evolución constante, constante. Por un tiempo era solo camarógrafo, luego entonces era camarógrafo y editor, luego entonces era coordinador porque nos asignaron más personal para agilizar las ediciones. Entonces ya yo tenía un equipo que manejaba las cámaras y manejaba la edición. Y de pronto la misma evolución me fue llevando a empezar a diseñar y apoyar la edición de lo que era el boletín de transformación universitaria, a empezar a diseñar los formatos para algunos de los departamentos de lo que era el CULCA. Y cuando menos me lo esperaba, ya no tenía cámaras en la mano y la cámara había cambiado por un computador. Y después del computador, Bueno, la después del cámara. computador ahora ha sido con los dispositivos actuales. Sí, fíjate que veo que tu camino ha estado lleno de muchos cambios, Sí, muchísimos cambios y muchos roles, y sí, todos diferentes uno del otro. Entonces, comenzaste en el seminario, sí, estudiaste tu bachillerato, te formaste en el área de la publicidad, trabajaste en televisión, pero nunca el camino de la fe y el camino de Dios ha salido de tu vida, de tu camino, de es tu vida. correcto. Entonces, seguiste formándote por años en estudios religiosos. Bien, Aún así, ya tenías a tu familia. sí, Te formaste como diácono. sí. ¿En qué lugares has trabajado? Como diácono. Como diácono. Como diácono creo que es difícil limitar una zona de trabajo, porque el trabajo del diácono es donde se necesita. Y aunque vivimos en una sociedad que quiere mantenerse así como en un camino paralelo al de la fe, la necesidad del diácono se da en todos nuestros entornos, ¿no? Todos Donde te nuestros necesiten. círculos. Sí, mira, podríamos hablar de enfermos en casas y enfermos los hayas por todos lados. Podemos hablar de familiares con algún difunto y eso también lo encuentras en todos lados. Pero además de esas eventualidades ocasionales, de modo más constante, tengo algunas capillas bajo responsabilidad por ahora. En estas capillas coordino la catequesis de formación para que los muchachos se puedan acercar a la comunión y a la confirmación. En estas capillas también atiendo todos los bautizos, matrimonios, santificación de hogar. Y a lo largo del año, cada capilla, cada comunidad también tiene sus devociones particulares. Y todas ellas, bueno, como diácono mi trabajo ha sido mantenerlas, alimentarlas, nutrirlas, fortalecerlas. Imagino que la época más fuerte para ti como diácono es la Semana Santa. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo haces para distribuirte en todas las comunidades con las que trabajas y llegar siempre a tiempo a cada misa? Bueno, no puedo negar, ¿no? Por supuesto que es algo que agota, físicamente te agota, mentalmente te agota. Pero espiritualmente termina fortaleciéndote, ¿no? Por el hecho de que ves que no es un trabajo tuyo, no es un trabajo propio. Ya ese es el momento culmen en el que te das cuenta cómo Dios te aprovecha a ti como un instrumento, como una herramienta para que muchos, y cuando digo muchos, centenares de personas,
puedan también tener esa experiencia religiosa, por lo menos en ese tiempo propio del año. ¿Cómo hago? Bueno, he tenido muchísima ayuda. Solo creo que no llegaría más allá de 2 curvas. He tenido mucha ayuda, mucho apoyo, desde gente que está esperándome en la puerta de la iglesia, incluso con una arepa, porque saben que el trajín a veces no me permite parar a comer. Gente que está en la puerta esperando a que salga para llevarme hasta la siguiente capilla, porque saben que si no, no llego a tiempo. O sea, que el apoyo de la comunidad ha sido indispensable. Es vital. Sin comunidad simplemente no hay manera de llevar adelante el trabajo de la iglesia. Pero el trabajo de la iglesia ha ido más allá en tu vida, Sí, por supuesto. porque también la mano de Dios como que ha intercedido para que te ocupes de otros espacios más allá de lo que es el diseño de la universidad, más allá de lo que es brindar el apoyo religioso en la comunidad, porque también asumiste otros espacios como este en el que nos encontramos. Háblanos un poco de esto. Este espacio en el que nos encontramos, el complejo Casa del Amigo, mira, ya tiene en funcionamiento como 30 años como complejo, ¿no? Porque tiene muchos años más desde que estaba la capilla en funcionamiento. Para quienes no conocen lo que es el complejo Casa del Amigo, es mejor conocido como el Ancianato de Guaremal. Así. Entonces, ¿qué tiempo tienes aquí? Porque tengo entendido que esta es tu segunda administración, por llamarlo de alguna manera. Es correcto. Ya estuviste antes. Sí. Cuéntanos de eso. Recién ordenado diácono en el 2014, me dieron como tarea en la iglesia que administrara este complejo, propiamente la Casa del Amigo, propiamente el ancianato, ya que, bueno, tenemos un grupo de abuelos que residen acá y requieren de mucha atención. Yo no sabía cómo atender un ancianato, nunca te preparas para esto, pero como has notado, cuando se me plantea un reto, la curiosidad resulta ser más grande. Y quizás queriendo medir hasta dónde soy capaz, cada reto lo he querido asumir y siempre pidiendo pues el favor de Dios. En esa primera administración estuvimos entre 6 y 7 años atendiendo y cuando llega la pandemia fue un momento bastante crítico en cuanto al sustento, en cuanto a lo económico, y nos vimos en un aprieto bastante grave. Afortunadamente se presentó un instituto religioso dispuesto a atender la casa sin percibir ningún aporte económico, y gracias a ello logró mantenerse el ancianato en pie sin interrumpir sus funciones, con el mínimo de abuelos. Y una vez superada esa situación crítica, la iglesia me propuso nuevamente a retomar la dirección del complejo y de la casa, pues. Es por eso que ya ahorita tenemos más de un año en nuestra segunda administración de la casa. ¿Y qué cantidad de abuelitos atienden acá? Actualmente tenemos 13 abuelos, entre damas y caballeros. ¿Y cómo es el proceso para que ellos lleguen acá? Hay 2 modalidades. Cuando el abuelo realmente está solo en el mundo, sin familiares, sin otro apoyo, cuando son de condiciones de calle, nosotros mismos asumimos para una evaluación médica que requerimos. El médico nos asesora en cuanto al cuidado que requiere este abuelo y simplemente pues le damos ingreso. Cuando este abuelo, sería la segunda modalidad, cuenta con familiares o personas que se hacen responsables, entonces ya acordamos y canalizamos en cuanto a la disponibilidad de los familiares. Y hablando de esa caridad, hay personas que colaboran espontáneamente. Sí, a Dios gracias. La Sí. providencia de Dios se manifiesta a través de muchos.
sin que sea muy religioso, ¿sabes? Sí, eso suele suceder. Y si alguien que está viendo este podcast en este momento quiere colaborar, contribuir con la casa del abuelo acá en Guaremal, ¿qué debe hacer? ¿Cómo contactarte? ¿Viene acá directamente? ¿Cómo harían? Principalmente en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, allí van a encontrar el contacto para comunicarse conmigo directo. Sería quizás la vía más apropiada. La parroquia del Carmen, aquí en el centro de Los Teques, frente a la Plaza Miranda. Allí los días martes, miércoles, jueves, viernes, sábado está el despacho abierto. El día domingo estoy yo en persona, primeras horas de la mañana, y quizás sea como el modo, podría decirse, en el que las personas, los que aportan, puedan sentir más tranquilidad porque evitamos intermediarios, pues. Ok. Háblame un poco de la paciencia que deben tener, porque no es fácil trabajar con abuelos. Yo considero que es así como un niño cuando está aprendiendo a caminar, a hablar, a desarrollarse. La etapa del abuelo ya no es el inicio, es como Así que es. sus últimos años. Y bueno, nos volvemos tercos los abuelos, ¿verdad? Así es. Entonces, cuéntame esa paciencia que deben desarrollar para atenderlos. Es bonito cuando la gente, ¿no? Las familias, las personas asocian la vejez con la niñez, ¿no? Porque se impregna como de ternura, pero sí has dado justo en el clavo de lo que marca la diferencia, ¿no? El pequeño va creciendo, va evolucionando, va aprendiendo. El abuelo va decreciendo, va olvidando, pero no olvida que es abuelo. Entonces todavía quiere tener, ejercer la autoridad de cuando era papá y abuelo, pero el comportamiento sigue siendo más como del pequeño. Por supuesto, hay momentos que tanto para ellos como para el cuidador pueden convertirse en momentos de tensión, pero quizás lo que marca diferencia en nuestro ancianato a otras instituciones de cuidado al adulto mayor es que ese mismo motor de fe ha llevado al cuidador a verlos con caridad más que como trabajo. Y, y eso hace que los momentos que podrían ser más críticos se conviertan hasta divertidos. Y lo digo porque de pronto hay una abuela que se empeña en algo que ocurrió décadas atrás y se me perdió una niña, estaba aquí. Entonces, bueno, no es mentirle, sino simplemente no hacérselo una tortura. Bueno, Claro. vamos a buscarla. Y buscarla significa que dimos la vuelta y se lo olvidó de nuevo. Y Y con bueno, dar la vuelta, ella queda feliz y la cuidadora queda menos estresada. Para nosotros sí, ha sido mucho de ensayo y error, pero siempre encomendándonos, bueno, a lo que ilumina a Dios. Creo que hemos logrado acertar con el procedimiento idóneo para la etapa que están viviendo cada abuelo. bueno, fíjate, tú trabajas en la casa de los abuelos y hace poco te convertiste en abuelo. Sí, Ajá, ahora, ¿cómo, cómo ha cambiado la perspectiva del tiempo para ti, ahora que eres abuelo? ¿cómo ha cambiado la perspectiva? Claro que ha cambiado. Uy, ¿Cómo ves la vida ahora desde los ojos del abuelo? claro que ha cambiado. Mira, un diácono Arsenis hace una década era un diácono más caprichoso, más riguroso, más exigente. El diácono Arsenis ahorita, que está iniciándose también como abuelo, ahora es mucho más flexible, mucho más relajado. Como todos los abuelos. Sí, claro que hay un cambio tremendo, claro que sí. Sí, ¿ay, qué historia crees tú que le contarías a esos abuelos perdón, a tus nietos de ese hombre que alguna vez
caminó el seminario, pasó por la universidad, trabajó en la casa de los abuelitos acá en Guaremal. ¿Qué historia les contaría? ¿Qué anécdotas que tú pudieras recordar le contarías a tus nietos? Seguramente serían aquellas anécdotas donde creí que hacía las cosas bien. ¿Qué creías? Creía y luego comprobaba la magnitud del error, ¿no? Bueno, porque desde esas experiencias donde tú aseguras que estás en lo correcto, es que te das cuenta que todos los días podemos seguir madurando, ¿no? Todos los días podemos seguir creciendo, aunque las canas ya estén poblándose en algunas partes. Así es. Fíjate las paradojas de la vida, ¿no? Hoy trabajas en la Uptanca y es el mismo sitio donde te formaste como espiritualmente. Pareciera que existe un círculo. Te formaste, hiciste tu vida y regresaste. Entonces, ¿tú sientes que la vida te trajo de vuelta para devolverle algo a ese lugar, a la universidad? No, no lo interpreto de esta manera. Sé que hay como una idea generalizada que Dios tiene un destino, que Dios te quiere de una manera y te va llevando. Yo he aprendido a verlo de un modo distinto. La verdad es que Dios te quiere al servicio donde tú decidas estar. La decisión nuestra es vital para poder responder a lo que es un capricho personal o a lo que es voluntad de Dios. Lo que sí puedo afirmar es que en todas las curvas de este camino de vida que he llevado hasta hoy, he procurado siempre estar atento cómo puedo servir más y agradar a Dios. Sea en el mismo entorno Uptanca, o sea si estuviera fuera de él. Fíjate, estos son caminos que siempre van a estar ligados en tu vida. Entonces, yo quisiera saber si tú tuvieras la oportunidad de diseñar hoy un cartel que resumiera la filosofía de vida, ¿qué frase o imagen tendría que llevar ese cartel o ese flyer obligatoriamente? No puede faltar una frase que ha dibujado mi trabajo civil, mi trabajo pastoral desde niño, y que no puede faltar en ese cartel, es que el Señor me ha puesto en este mundo y me ha puesto para los demás. Muy bien. Un mensaje final para la audiencia que te está viendo hoy. Bueno, yo le diría a la audiencia que no hay divorcio entre la vida de fe y nuestras actividades civiles. Si nosotros pensamos que son mundos distintos, nos vamos a ver pues confundidos en muchas ocasiones. En la misma medida que yo lleve mi fe al trabajo y lleve también lo que aprendo en el trabajo a mi vida de fe, creo que vamos a tener una vida mucho más íntegra. Trabajemos por ser siempre honestos y transparentes. Somos los mismos, revestidos o con uniforme de trabajo. Excelente mensaje, así es, como dicen por allí, el traje no hace el monje. Así es. Es así. Donde estemos, siempre y cuando tengamos la buena intención y la fe, haremos el trabajo de la mejor manera posible. Tiene que ser así. Bueno, Arseni, lamentablemente llegamos al final de esta entrevista. Para nosotros fue un gusto tenerte como invitado hoy, y más en estos espacios espectaculares en Guaremal, en las montañas de Guaremal, en el complejo Casa del Amigo. Bueno, no queda más que invitarnos a disfrutar de este episodio y de los próximos, para que conozcan que detrás de cada trabajador de la Uptanca hay una historia que contar. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Uptanca Cecilia Costa, y nuestro Instagram, uptanca.oficial. Y bueno, de más está decirles que este trabajo llega a ustedes a través del equipo de producción de la Dirección General de Gestión Comunicacional. Así que nos vemos en una próxima entrega.